Dominicana de Farmacias, Héctor Balcácer, infectólogo internista, y la doctora Edisa Giraldes, epidemióloga, nos acompañan en el día de hoy hablando de la resistencia antimicrobiana. Uno de los riesgos es justamente la automedicación que nos ha llevado a esto. Y recuerdo cuando yo era un muchachito que iba una persona a la pulpería de mi campo y le decía al colmadero, don Fano, deme una ampicilina 500 que me duele la cabeza. Eso sigue ocurriendo hoy día. Sí. Dilcy, adelante. Desde luego que sí, y realmente muchos conocemos la historia de esa guaguita anunciadora donde iba por nuestras calles, nuestros sectores, nuestros barrios, vendiendo ampicilina y promovió el que sea tan conocida y que sea tan fácil el acceso. Realmente, todavía hoy en día, las personas cuando tienen alguna situación de salud que no necesariamente tiene que ver con una bacteria, recurren al uso del antibiótico. Y en la farmacia, que es el lugar donde las personas se sienten con la accesibilidad de llegar y pedir sin ninguna receta médica, pues sigue ocurriendo para dolencias que no necesariamente son de una infección, para dolencias leves, y muchas veces nuestro cuerpo pasa por un proceso viral que se recupera con el pasar de los días, con un buen reposo, con hidratarse, con una sopita casera que hacemos. Que es autolimitado, ¿verdad? Que se va a resolver probablemente. Se va a resolver solo. Muchas de nuestras situaciones se resuelven solo producto de unos días de lluvia, luego sale el sol, el calor, todo esto se combina y a veces nuestro cuerpo entra en ese estado de sentirse mal, de sentirse afiebrado, de comenzar a algunos síntomas posiblemente hasta de gripe, y no necesariamente tenemos que recurrir entonces al uso de antibióticos. Y hay que crear la conciencia de que hay que dejar que nuestro cuerpo evolucione, tomando en cuenta cuando hay una alerta para ir al médico y no automedicarse. Porque aquí viene el gran peligro, la automedicación, que es el uso por cuenta propia de un medicamento sin yo conocer cuáles son las indicaciones terapéuticas y si los síntomas que tengo realmente corresponden con ese medicamento. Es tomar un medicamento por iniciativa propia. Y lamentablemente tenemos una población dominicana que recurre continuamente y de manera indiscriminada al uso de antibióticos por cuenta propia. Bueno, yo tengo mi propia lectura, pero eso lo veremos más adelante. Balcácer, el problema, tu día a día es enfrentarte a la situación, o sea, enfrentarte a las complicaciones muchas veces, no simplemente cuando yo llamo a un infectólogo, cuando yo tengo que recurrir a un infectólogo, es por el problema que tenemos ya expresado en que una gente no puede tratar la infección que antes tratábamos con un simple antibiótico, ahora hay que buscar una bazuca. Mira, lamentablemente este es un proceso muy complejo. A ver. Me explico. Se habla mucho de la capacidad que tiene el dominicano o las personas en algunos países donde no existen limitaciones para la adquisición de antibióticos y como bien decían, se puede comercializar en la calle ampicilina, la píldora maravillosa, ven a tomártela, te lo digo, mi familia es de Moca, y lo escuchaba con cierta regularidad esa guaguita anunciadora, también hablando del complejo vegetal de la señora Müller, y hablando de ese tipo de cosas. Dicen, señorita. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno evalúa todo esto, se da cuenta que quizás la cantidad de personas que utilizan este tipo de medicamento y que deje de funcionar es simplemente un grupo bastante reducido. Yo entiendo que hay algunos espacios en los cuales el uso de antibióticos pudiera superar con creces las indicaciones que estamos mencionando o que entendemos o percibimos que es cuando alguien va a la farmacia y compra un antibiótico porque así lo desea. Me explico. Cuando un médico tiene un paciente que tiene un cuadro respiratorio, generalmente la mamá llega con la frase típica de doctor, ese niño está malo, tengo 2 días que no duermo. O sea, no es porque el niño esté malo, sino porque ella tiene 2 días que no duerme, que es lo que le hace entender a ella que el niño tiene un estado de gravedad. Claro, porque ella está cansada y desvelada. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, si usted le dice, dele reposo y dele un antigripal cualquiera, eso es lo que venden sin receta en la farmacia, inmediatamente sale de ahí
diciendo que ese médico no sabe nada, Decepcionada. que se va a ir para otro sitio, que si era para darle antigripales, eso se lo hubiera dado ella, que si no, no lo lleva al médico. Entonces, justamente en un momento en el cual la parte comercial, independientemente de, forma parte de los procesos, hay algunos profesionales que caen en ese chantaje y hay que reconocerlo, sobre todo que hoy en día el personal sanitario, y esto es algo que quizá en algún momento ustedes van a tener que discutir también, se siente muy desprotegido en algunos momentos legales. Entonces ceden porque dicen, bueno, eso no la va a matar. Y evita que si había una infección digan que yo no la cubrí con lo que tenía que cubrirle. Entonces, el temor en ocasiones lleva al uso de antibióticos. Y la presión de la parte de farmacéutica, de la empresa. Si supieras que es muy poco frecuente que tú encuentres antibióticos anunciándose en los medios masivos. Sí, sí. La realidad es que eso no es lo que uno percibe. Lo que sí vemos es que a nivel de la práctica médica, como te decía, uno como infectólogo va a alguien con un producto y te dice, este es el mejor antibiótico del mundo porque lo cubre todo. Este es el mejor antibiótico del mundo porque es bactericida, o sea, mata las bacterias y cubre todas las bacterias. Entonces, si tú eres una persona que no tienes cierto grado de formación, tú pudieras entender vas a ceder a eso. Que un antibiótico que lo cubra todo es el mejor antibiótico del mundo, pero hay que reconocer... Eso no es cierto. No, claro que no, porque hay que reconocer... Óigalo bien, eso no es cierto. Hay que reconocer que si usted tiene un proceso infeccioso y usted tiene una bacteria, lo ideal es que usted tenga un antibiótico para cada bacteria, porque así de esa manera usted no lesiona a las demás. Reconocer que una gran parte de las funciones que tenemos en nuestro organismo, incluyendo la síntesis de vitamina K, que es necesaria para lo que es el proceso de coagulación, depende de esas bacterias que tenemos en el organismo. Las damas que están escuchando el programa saben que cuando utilizan antibióticos por varios días, 2 o 3 días después comienzan a presentar un flujo vaginal blanquecino. Y ese flujo vaginal blanquecino que es producida por hongos, muchas veces tiene que ver porque esos antibióticos que ella estaba utilizando, porque le salió un absceso en la cara o en una pierna, mató las bacterias malas y ella está mejor de ese absceso que ella tenía en el muslo o en el glúteo. Tiene un problema vaginal. Pero lamentablemente acabas de dejar a esa vagina sin su flora de bacterias que se encargan de cuidarla. Y entonces ahora tú tienes una paciente que tiene una infección micótica, tienes una paciente que tiene secreciones blanquecinas con ardor, con comezón. Y por eso es que mencionamos que la realidad es que quizás la automedicación, la facilidad de conseguir antibióticos forma parte de un proceso, pero que los ambientes hospitalarios tienen muchas veces una responsabilidad en ocasiones mayor. Y como estaba mencionando la joven que tenemos a través del Zoom, la realidad es que ella... La doctora Edisa Giraldi. La doctora Giraldi que mencionó, y esto es interesantísimo, la parte que tiene que ver con la parte de la agropecuaria, porque muchas veces nos quedamos solamente en la parte de lo que se utiliza para fumigar y de las plantas. Pero eso vamos a hablar en breve. Pero la realidad es que también el consumo de antibióticos en los animales para hacer que crezcan más rápido, que tengan una masa muscular mayor, porque hay algunos antibióticos con actividad anabólica, entonces justamente se añaden a los alimentos y eso también se reconoce como una fuente de resistencia bacteriana que muchas veces se pasa por alto. Por eso es importante que no se quede solamente con señalar una causa, sino que se pueda analizar todo el problema para quizás en algún momento llegar a una solución sincera y que podamos justamente reducir la aparición de resistencia en los años por venir y que llegue a ser un problema de salud como se vislumbra en los próximos años. Bueno, justamente, doctora Edisa Giraldi, tenemos en el caso del escenario norteamericano en el que usted pues se desenvuelve, la situación en la población probablemente donde usted pues se maneja es probablemente heterogénea, norteamericanos per se, de origen y quizás inmigrante. ¿Qué se percibe a nivel de la población general? ¿Es el mismo fenómeno donde la gente se automedica o allí hay condiciones diferentes para esta situación? Bueno, aquí es un poquito más difícil porque en las farmacias requieren de la receta o la prescripción médica
para la venta de la mayoría de los medicamentos. Uno no encuentra un antibiótico over the counter, como dicen, o sea, que te lo venden sin receta. En la mayoría de las farmacias, pero sabemos que existen farmacias donde sí te lo venden, porque por mi contraparte dominicana me entero de que mucha gente sabe cuáles son las farmacias donde te venden el Tú antibiótico. vas a una bodega en el Alto Manhattan y ahí te encuentras de todo. Exacto, es todo. Yo quería agregar a lo que estábamos hablando ahorita, no es nada más la receta del médico o que van donde el médico y le dicen, no, que ese médico no me recetó ni un antibiótico. Es que también a los dominicanos nos encanta tomarnos lo que la vecina se tomó para que fue lo mejor que se tomó y en 3 días ya no tenía gripe. Entonces agregamos el médico recetando o no recetando, la farmacia vendiendo a veces al detalle, o sea que te venden 2 antibióticos cuando tú requerías 14 días de antibióticos, y eso también juega dentro de la resistencia. Si uno no completa el protocolo del medicamento que está tomando, entonces ahí una de las consecuencias es una posible resistencia. Pero aquí también en Estados Unidos vemos el sobreuso de los antibióticos. Tenemos proveedores generales, que quizás no son médicos, que se encuentran en los centros de urgencia, que muchas veces, igual que dicen, bueno, tú viniste con una bronquitis, yo te voy a dar este antibiótico más todo lo demás que te voy a dar por si acaso. Entonces sí se ve. Quizás no es tan de libre consumo, pero sí hay un problema. Exacto. Licenciada Dilcia Fermín, usted como asesora en farmacia clínica de la Asociación Farmacéutica Dominicana, este tema o sea, se dispensa acá en la República Dominicana. Usted puede ir a buscar, si no es un medicamento de control de drogas que tiene unas especificaciones, ¿no? Que tiene un formulario. Aquí se vende cualquier cosa que usted vaya y no hay ningún problema. Eso representa una situación que ustedes, ¿cómo lo vislumbran desde la Asociación Farmacéutica Dominicana, usted en su papel de asesora? Sí, ha sido una problemática de muchos años en nuestro país y se ha llevado, vamos a decir, a la mesa del diálogo para que se establezcan políticas y regulación en la dispensación de antibióticos. Está normatizado, es una norma que no se debe vender, pero la idiosincrasia dominicana, sumado a las leyes rígidas para impedir de que se vendan los antibióticos sin receta médica, nos lleva a siempre tenerlo a una mesa de discusión. Desde la Asociación Farmacéutica siempre se busca que se lleve ante las autoridades, que es el órgano rector, el Ministerio de Salud Pública, vía DIGEMAT, que estos antibióticos, todos los antibióticos puedan ser regulados. Ahora, solo hace falta que, ¿verdad?, que esa política se implemente y que aparte de eso podamos crear conciencia en nuestra población para que entendamos que utilizar un antibiótico de manera libre es sencillamente brindarle estrategia a las bacterias para que puedan resistirse cada vez más y que ellas vayan duplicando esa resistencia a su futura generación, o sea, a las bacterias hijas. Pero realmente es una problemática que esperamos realmente que pueda tener una culminación con una concientización y que existan leyes que lo prohíban por el bien de la salud de nuestro país. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea local, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Hoy conversamos con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, a la licenciada Dilcia Fermín Matos, licenciada en farmacia y asesora en farmacia clínica de la Asociación Dominicana de Farmacias, y la doctora Edisa Giraldes, quien es epidemióloga. Vamos a darle chance a la gente. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Una pregunta para los doctores. Sí. ¿Qué estrategias pueden implementarse a nivel global para controlar y reducir la resistencia bacteriana? Excelente pregunta.
vamos a darle chance a otra llamadita. Buenos días. Ve anotándola por ahí. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Yo quisiera saber cuáles enfermedades han tenido mayor riesgo de mortalidad debido debido a la resistencia bacteriana. Excelente pregunta. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo Diga usted. quisiera saber qué antibióticos es el que actualmente está causando más resistencia. Excelente pregunta. Ahí están los estudiantes, caramba, llamando. Adelante, Dilcy. La primera estrategia es que todos creamos conciencia Sí. y que no tomemos la iniciativa de tomar un antibiótico, sino dirigirnos hacia el especialista. Ujú. Por la razón de que ya conocemos el que no conocemos de medicamento, no conocemos de antibiótico y eso nos va a hacer daño. Lo segundo es usarlo racionalmente cuando esté indicado. Ya fuimos donde el especialista, fuimos donde el médico, entonces ahora me toca a mí como paciente cumplir el tratamiento. Ujú. Porque solemos decir, bueno, yo me siento mejor, ya yo voy a dejar ese antibiótico. Ya yo no voy a continuar porque ya yo me siento bien, ya yo me sané, porque ya los síntomas han cedido, ya me siento mucho mejor. Pero eso no significa que ya la bacteria murió. Yo tengo que concluir con el tiempo de tratamiento. Y ahí viene justamente lo que decías, doctor Balcácer, el tema de que se debe establecer, primero que el problema de la automedicación es que tú estás poniendo en mano que no sabe primero cuál es el plan. Y entonces necesitamos, danos tu versión del problema en este sentido. Mira, la segunda pregunta, que era infecciones que han incrementado mortalidad justamente por la aparición de resistencia, creo que hay que mencionar una que muchas veces se pasa por alto, pero que es en todos los listados la cuarta o quinta causa de muerte, que son justamente las infecciones de vías respiratorias bajas o neumonía. Hay que decir que la neumonía es la primera causa de muerte infecciosa cuando se toma dentro del hospital, asociado posteriormente a la aparición de una sepsis. Entonces, la neumonía. Entonces, sí, hay que mencionar en este sentido que justamente los microorganismos vinculados a neumonía son de los que más frecuentemente están presentando factores de resistencia y cualquier tipo de neumonía adquirida en la comunidad, así como neumonías que están relacionadas a aquellas personas que están en el hospital, entiéndase aquellos que están hospitalizados en una cama y que no pueden moverse y que comienzan a acumular secreciones, o aquellas personas que están en una unidad de cuidados intensivos y están pegados de lo que conocemos como un respirador, un ventilador. Entonces estamos hablando de que eso son una de las grandes complicaciones en este momento. Hay que decir que hay otros agentes, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la comunidad, que a pesar de que no se asocia a mortalidad, sí se asocia a situaciones que pueden ser lastimosas. Y estamos hablando de las bacterias vinculadas a infecciones de transmisión sexual. Entonces hay que mencionar que el gonococo se está haciendo resistente con cierta regularidad. Hay que decir que las bacterias que se asocian a infecciones de vía urinaria como Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, que quizá para las personas que están escuchando el programa significa muy poco. Aquellas personas que están haciendo infecciones de orina cada cierto tiempo sí pueden reconocer esos nombres porque los cultivos que anteriormente lo trataban con cualquier cosa, ahora están utilizando posiblemente hay que tirarle. Están utilizando antibióticos de 5,000 pesos diarios. Antes tú matabas un antibiótico eso con una flecha, ahora tienes que usar una bazooka. Entonces, en este sentido, hay que llamar la atención de que las infecciones cada vez se hacen más difíciles de tratar. Todos los escenarios clínicos perjudican la evolución y comprometen la vida de las personas, y cuando no comprometen la vida de las personas pueden justamente comprometer también la parte que tiene que ver con la funcionalidad, porque cuando tú tienes, por ejemplo, una persona que tiene una meningitis y esa persona tú logras que no muera, pero la persona queda con algún tipo de secuela posterior. Por ejemplo. Sí, pero no solamente hidrocefalia. Sí. Estas personas pueden quedar con algunos trastornos desde el punto de vista cognitivo, que es algo tan frecuente como hasta el 10% de las personas. O sea, una de cada 10 personas que presentan meningitis podrían quedar con algún tipo de deficiencia cognitiva, que podrían no escuchar, que podrían no ver, que podrían perder la capacidad de entender el lenguaje escrito, podrían perder la capacidad de comunicarse. Entonces estamos hablando de que cuando observamos este tipo de eventos hay que decir que justamente es uno de los grandes problemas. La tercera pregunta
que decían... Vamos cuál- a darle, dame un segundo, vamos a Ok. darle oportunidad a la doctora Edisa. Adelante, Edisa. Los principales problemas que tienes en el medio en el que tú te desenvuelves a propósito de la resistencia antimicrobiana, los principales patógenos que tienes allí. Adelante, buenas. Sí, ¿Me escuchas? Sí. Adelante. Sí, fíjate, quería intervenir sobre todo cuando empezamos a hablar de las infecciones nosocomiales o las que son adquiridas en los En el- hospitales. En el hospital. Y quería agregar un poquito sobre también una idiosincrasia dominicana es la de visitar los hospitales y visitar a los pacientes en los hospitales. Y hay que tomar en cuenta que muchos de estos pacientes que tienen estas condiciones de patógenos que son resistentes es la transmisión, son transmisibles. Y muchos pacientes terminan siendo colonizados, que significa que ese patógeno va a vivir con esa persona, aunque no le cause una infección, la va a tener en su cuerpo. Eso se ve mucho, especialmente con el estafilococo resistente a meticilina, que vive en la nariz de las personas. Y entonces eso eventualmente puede producir, si la persona tiene está enfermo y ya su sistema inmune decae, entonces esto lleva a más infecciones, especialmente, como dijo el doctor Balcácer, las infecciones respiratorias. Entonces, el tema de la transmisión es un tema muy importante que hay que tratar. Hay que hablar sobre higiene, hay que hablar de las precauciones que se deben tomar con estas personas para evitar esa transmisión. Aparte del MRSA, que es ese estafilococo aureus resistente, aquí estamos viendo mucho Klebsiella pneumonia, que me parece Klebsiella. vamos más adelante, sí, que es un enterobacter que está presentando resistencia y es una de las principales causas de las infecciones nosocomiales, especialmente en las UCI. Y también tenemos los resistentes a carbapanemasa, o sea, tenemos un sinnúmero y ahora aquí uno de los mayores problemas es la Cándida auris, que es un hongo que está causando estragos y ya lo vemos mucho en la comunidad también. Ya. Y hablar, por ejemplo, Balcácer, hablar de que tú tienes, que hay resistencia a carbapenémico. La población probablemente no conoce esto y evidentemente para eso estamos nosotros. Pero estamos hablando de medicamentos que se han producido hace poco tiempo, que son altamente costosos. Tú acabas de señalar, ¿verdad?, la capacidad que tiene nuestro cuerpo, esas bacterias, esos patógenos de crear resistencia es más rápida que la que tiene la industria de poderlos atacar, de poderlos combatir. Sí, sobre todo por lo que creo que la licenciada ahí tendría posiblemente un poquitito más de pericia, pero es más que nada el tiempo requerido y los estudios que ameritan para que una sustancia pueda ser colocada a nivel de mercado. Entonces, costo también, no, porque recuerda que si es necesario, es necesario. Y Sí. independientemente de que eso pueda encarecer la parte de la atención, la realidad es que si se necesita un antibiótico, se desarrolla. El problema es el tiempo. Recuerda que tú primero tienes que probar eso a nivel in vitro, luego de in vitro en animales, luego de animales en seres humanos, ver cuáles son los efectos adversos, cuáles son las situaciones y ver si el mismo es apto para poder administrarse a un conglomerado de personas. Entonces, no es solamente que sea efectivo, sino que sea seguro también. Entonces, eso es uno de las grandes, de los grandes problemas que tiene la industria, de esos grandes retos que tiene justamente poder desarrollar antibióticos a una velocidad un poquitito más rápida. Había una tercera pregunta que no quiero dejar en el aire, que era ¿cuáles antibióticos han disminuido eficacia? La realidad es que parece algo hasta irracional, y es que en un medio, cuando tú tienes un antibiótico que lo utilizan mucho, las bacterias tienden a hacerse resistentes a ese antibiótico, pero inmediatamente cesa el uso del mismo. Justamente la flora que se encuentra en la mayoría de los espacios puede justamente retornar la sensibilidad, y por eso en algunos espacios se habla de rotar los antibióticos por tiempo, y son algunas de las que conocemos como intervenciones, y vemos como algunos antibióticos que hacía mucho tiempo que no se utilizaban por aparición de resistencia
en este momento se están volviendo a utilizar en algunos escenarios. ¿Algunos ejemplos? Bueno, algunos ejemplos, y podemos mencionar justamente las sulfas, que era un antibiótico que anteriormente se utilizaba mucho y hoy en día en la mayoría de las guías se tiene como una opción de tratamiento para esa bacteria que estaba diciendo la doctora, que es el estafilococo, que puede causar justamente abscesos a nivel de piel, y vemos como las sulfas se han convertido nueva vez en una opción terapéutica. Porque entonces son sensibles. Claro que sí. Cuando hablamos de sensibles que pueden matar a los microorganismos. Y resistencia es resistencia es que no responden. Entonces, mismo, que se resisten. ¿qué ocurre? Hay que mencionar que cuando me preguntan qué grupo de antibióticos, la realidad es que no es qué grupo de antibióticos, es qué grupo de antibióticos estoy utilizando en un medio y la probabilidad de que aparezca resistencia. Lamentablemente las bacterias son bastante inteligentes y se pueden hacer resistentes a un antibiótico. Y haciéndose resistente a un antibiótico, se pueden hacer resistentes al grupo completo de antibióticos, a toda esa familia. Y así de esa manera, como decía la licenciada, es una información que desde el punto de vista de diferentes mecanismos pueden pasar a otras bacterias que pudieran ser bacterias hasta de grupos diferentes a las que ellas pertenecen. Y ahí es donde está el gran peligro justamente de esta aparición de resistencia a antibióticos. Adelante, licenciada. Realmente, cuando entendemos la complejidad de la resistencia y que no solamente una bacteria puede ser resistente a ella, sino sus hijas, y que le puede transmitir esa información a otras bacterias para que sean resistentes a ese antibiótico, entonces tenemos que analizar cómo vamos a continuar abordando el tema y cómo como población vamos a tomar la conciencia de que no es que ese antibiótico le hizo bien al hijo de mi amiga y ahora yo lo quiero usar. Claro. Porque es un tema que siempre discuto con mis estudiantes que son de enfermería. El hecho de que tú seas madre no significa que en tu nevera tienes que tener un antibiótico sí o sí. Sino que yo debo de crear conciencia de que el antibiótico no solamente me va a hacer resistente a esa bacteria, sino a otras bacterias que no están en ese momento desarrolladas. Pero cuando utilicen otro antibiótico, entonces ya no va a responder. Entonces, es complejo que una bacteria no responda ante ciertos antibióticos, porque entonces nos pone, al equipo de salud, nos pone en aprieto. Claro. Entonces, ahora hay que recurrir a antibióticos de alto costo en una población de escasos recursos. Oh, pero Héctor está hablando de que algunos medicamentos... llega el problema, usted le dice, bueno, hay que ponerle una cefalosporina de primera, de segunda generación, no le hace nada. Entonces tiene que recurrir a un medicamento cuyo costo es 5,000 pesos diarios. Mucha gente no tiene esa posibilidad. Mucho más alto. Y hay un punto que se tocó hace un momento. Para que surja una nueva molécula antibiótica, no es que queremos fabricar un nuevo medicamento, es que vamos a investigar, a entrar en investigación y desarrollo para ver qué molécula responde a todas estas cepas que han surgido nuevas. Así es. Y que luego, en un proceso de 10 años mínimo, vamos a ver si los beneficios son mayores que los riesgos. Porque el hecho de que descubramos cierta actividad antimicrobiana no nos garantiza que entonces va a ser más beneficio que riesgo, porque ahí está el riesgo. Entonces, no solamente es el tiempo perdido en la investigación y desarrollo para darnos cuenta que la molécula se ve novedosa, pero al final tenemos más daño que beneficio. Entonces, tenemos que cuidar los antibióticos que tenemos para que sean usados en el tiempo oportuno y de manera racional. El impacto financiero, Edisa, que tiene este problema, doctora Edisa Giraldi, el problema financiero, el impacto financiero, lo que cuesta el problema de los antimicrobianos. Tú hacías una mención de la proyección que se tiene para dentro de unos 6 años, para el 2030. Pero al día de hoy en Estados Unidos existen algunas estadísticas que pudieran estar visualizando qué está costando este problema al día de hoy. El costo en Estados Unidos se estima de unos 4.5 billones anuales. Anuales. Ya, cuando nosotros hablamos de 1 billón, estamos hablando de 1,000 millones. Eso es lo que equivale a un
billón y estamos hablando de 4 billones. O sea que yo quería agregar algo sobre esto, que estábamos hablando de la resistencia y cómo se maneja y cuáles son los antibióticos, cuáles son los patógenos. Por eso es importante tener una gestión antimicrobiana, lo que aquí le llaman el stewardship. una gestión antimicrobiana. ¿Qué significa eso, Edisa? Son las acciones que buscan garantizar que los pacientes reciban el antibiótico adecuado en la dosis y duración adecuada. O sea, lo que le toca, lo que él necesita. Lo que el paciente necesita. ¿Y cómo hacemos eso? Es con data, es viendo cuáles son los patrones que existen en cada centro, en el país, de cuáles son, qué es lo que me está presentando resistencia, cuáles son los patógenos que más yo estoy viendo. Y eso nos ayuda a guiarnos para un tratamiento adecuado dentro de lo que es cada población, porque yo le puedo decir, aquí en mi hospital yo veo X, Y o Y. Eso puede ser cierto para mí, pero en California están viendo otra cosa. Igual pasa en República Dominicana. Estoy segura que en el hospital del Dr. Balcácer hay unos patógenos, en el hospital donde trabaja la licenciada hay otros, en Punta Cana hay otros, pero como país tenemos que reconocer globalmente cuáles son lo que tenemos y en qué orden están y con qué podemos tratarlo. Bueno, eso que estás diciendo es lo que de alguna manera en el mundo de la epidemiología ustedes llaman la vigilancia epidemiológica a los fenómenos, digamos, de enfermedad. Pero en el mundo de la farmacología, ¿eso tiene algún nombre? Tenemos lo que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia. La farmacovigilancia, que es precisamente vigilar a ese medicamento que una vez que está en el mercado, cómo se comporta, cómo va evolucionando en términos de cómo sigue respondiendo de manera beneficiosa a los pacientes. Y una vez que se dan las alertas de que ya no soy tan beneficioso porque están haciendo resistencia a mí, entonces ya los médicos tienen que buscar la estrategia de ver qué vamos a hacer para que esta resistencia no se siga propagando. Pero sí está la farmacovigilancia. Vigilamos ese fármaco de cerca, cómo usted está comportando, sigue siendo más beneficioso que riesgoso, cómo es la respuesta de los efectos indeseados, hasta que podamos ver que no es posible continuar básicamente por la resistencia, ya sería por la resistencia, pero en otros casos no es porque hay resistencia, sino porque el mismo medicamento con el tiempo, a pesar de que fue sometido a un proceso de estudios clínicos, de ensayos clínicos y dio buenos resultados, ya con el tiempo no está diciendo que no. Entonces, es lo que se produce la retirada, se produce la retirada del mercado. Pero en el caso de la resistencia es más por el uso indebido, por el uso indiscriminado. Es el mecanismo. Exacto, y es el mecanismo para la gente que nos está sintonizando ahora. Tenemos en Los Catedráticos el programa de hoy, lunes 16 de septiembre, un elenco integrado por la doctora Edisa Giraldes de Báez, epidemióloga, a la licenciada Dilcy Fermín Matos, quien es asesora en farmacia clínica de la Asociación Farmacéutica Dominicana, y el doctor Héctor Balcácer, infectólogo e internista. Héctor se ha excusado un segundito. Y la importancia es de ver que el uso de un antibiótico que a cualquier persona, a cualquier dominicano le parecería que, bueno, tengo un proceso catarral, tengo gripe, déjame tomarme un antibiótico. Es lo que culturalmente nosotros hemos aprendido, es lo que hacemos. Pero ese es un problema muy serio, que ese uso de un antibiótico, de un antimicrobiano, pero sobre todo en el caso de los antibióticos, se ha convertido en un problema donde ya cuando necesitamos atacar entonces una infección prescrita por un facultativo, entonces ya en nuestro cuerpo esas bacterias, esos microorganismos dicen, usted no me hace nada. Y entonces esos medicamentos pues ya caen prácticamente a la basura. Cuando digo a la basura es que ya en ese cuerpo, en ese organismo, no surge el efecto que
se supone que deben surtir, y entonces ahí viene el problema que estamos hablando en el día de hoy. Tenemos que irnos a una pausa. Señores, hoy hablamos de resistencia antimicrobiana. Uno de los riesgos es la automedicación, caer en este problema. Ya volvemos.